Decidí voluntariamente regresar al pueblo de forma secreta junto a mi esposo para renovar la casa, pero en cuanto abrí la puerta, mi mundo entero se derrumbó. Vi a mi cuñada haciendo un en vivo en redes sociales mientras restregaba sus pies sucios sobre el cuerpo de mi madre, que yacía tirada en el suelo, diciendo: «Tápense la nariz, amigos, aquí hay una basura apestosa que vive de arrimada en esta casa». En ese mismo instante, juré que la haría arrepentirse. Pero antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. El sedán negro reluciente avanzaba lentamente por los caminos polvorientos del pueblo. En su interior, Fernanda estaba sentada con evidente nerviosismo, retorciendo entre sus dedos el borde de su ropa. Habían pasado 3 años desde la última vez que visitó la casa de su infancia debido a las exigencias de su trabajo en la capital. A su lado, Adrián conducía con calma, lanzándole de vez en cuando miradas tranquilizadoras a su esposa. Él sabía perfectamente cuánto extrañaba Fernanda a su madre, doña Rosa. La intención de ambos ese día era sencilla: darle una dulce sorpresa. Fernanda había decidido no avisar a nadie en el pueblo, ni siquiera a su hermano Andrés ni a su cuñada Lucía. Quería ver directamente la reacción de felicidad de su madre cuando apareciera de improviso en la puerta con la noticia de que iba a renovar la vieja casa familiar para convertirla en un lugar mucho más digno y habitable. Durante todo ese tiempo, Fernanda había enviado puntualmente una cantidad considerable de dinero cada mes, unos $3,000 destinados específicamente al cuidado de su madre y a cubrir los gastos de su hermano y su cuñada, quienes vivían allí. En la imaginación de Fernanda, su madre seguramente vivía cómoda, bien atendida y feliz, gracias a todo ese dinero que había estado enviando. El vehículo giró para entrar al patio de la casa, cuya cerca lucía oxidada y torcida. La sonrisa en el rostro de Fernanda se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazada por un ceño fruncido de preocupación. El patio estaba sucio y completamente descuidado. La maleza crecía alta en las esquinas, un contraste brutal con la imagen que Fernanda tenía de una casa que debería estar impecable considerando que Lucía y Andrés vivían ahí. Sin embargo, la verdadera sorpresa estaba a punto de comenzar. Desde el interior de la casa se escuchaba música a todo volumen y carcajadas estridentes de varias mujeres. La puerta principal estaba abierta de par en par, como invitando a cualquiera a presenciar lo que ocurría adentro. Fernanda bajó del auto seguida de Adrián, quien caminaba erguido detrás de ella. El corazón de Fernanda latía con fuerza, no por entusiasmo, sino por un mal presentimiento que de pronto le oprimió el pecho. Dio unos pasos hacia la sala y lo que vio frente a ella hizo que la sangre pareciera dejar de circular por sus venas. La sala estaba llena de mujeres vestidas de forma llamativa, sentadas alrededor de una mesa repleta de comida. En el centro del lugar, Lucía posaba con arrogancia, sosteniendo un teléfono de última generación, apuntando hacia su propio rostro, claramente haciendo una transmisión en vivo. Pero no fue eso lo que dejó a Fernanda sin aliento. Su mirada cayó al suelo, justo frente a la puerta del baño que quedaba cerca de la sala. Allí yacía una figura anciana de cuerpo extremadamente delgado. Era doña Rosa, la madre biológica de Fernanda, tirada sobre las baldosas frías, con apenas una tela delgada y raída como único acolchado. La ropa que llevaba puesta doña Rosa lucía gastada, con agujeros en varias partes, y su olor podía percibirse incluso desde donde Fernanda estaba parada. El rostro envejecido de la anciana se veía marchito, sus ojos vacíos miraban al techo como si su alma hubiera sido arrancada hacía mucho tiempo. Fernanda sintió que las piernas le flaqueaban, pero la ira que explotó súbitamente en su cabeza la obligó a mantenerse en pie. Vio a Lucía reír ampliamente hacia la cámara de su teléfono. Luego, con un gesto profundamente humillante, Lucía levantó su pie sucio y lo restregó sobre la ropa de doña Rosa. La anciana simplemente permaneció inmóvil, sin resistirse, como si ya estuviera acostumbrada a ser tratada como un tapete.
La voz de Lucía se escuchó chillona por encima de la música, gritándoles a sus amigas de su círculo social y a los espectadores de su transmisión que se taparan la nariz porque ahí había una basura apestosa que vivía de arrimada en su casa. Llamó a doña Rosa una vieja parásita que solo causaba problemas. Las amigas de la reunión de Lucía soltaron risitas burlonas, como si la tortura hacia una anciana fuera el espectáculo más gracioso que hubieran visto jamás. Ninguna de ellas sintió la más mínima compasión para ayudar a la pobre mujer. El mundo de Fernanda pareció derrumbarse, pero en ese mismo segundo, la mujer dulce y amable que había en ella murió para ser reemplazada por una frialdad cargada de furia. Fernanda no gritó, ni rompió en llanto histérico. En cambio, entró caminando con calma. Sus pasos eran firmes y silenciosos. Adrián la seguía observando con cautela, listo para actuar si alguien se atrevía a tocar a su esposa, aunque decidió dejar que Fernanda tomara el protagonismo. La repentina presencia de Fernanda hizo que algunas invitadas guardaran silencio, pero Lucía, absorta en su teléfono, aún no se había percatado del peligro que se acercaba. Fernanda caminó hacia la mesa donde había un vaso de cristal lleno de refresco frío que parecía costoso. Con un movimiento casual, pero lleno de intimidación, Fernanda tomó ese vaso. Lucía acababa de darse la vuelta cuando Fernanda ya estaba parada justo frente a ella. Antes de que Lucía pudiera abrir la boca para preguntar quién era esa invitada no anunciada, Fernanda con un gesto tranquilo le arrojó todo el contenido del vaso de refresco pegajoso y frío directamente sobre la cabeza de Lucía. El líquido empapó su cabello, su rostro, y arruinó el maquillaje cargado de Lucía. El grito de Lucía rompió el bullicio. Quedó en shock total, y su teléfono casi se le cayó de las manos. Toda la habitación enmudeció de repente. La música pareció detenerse sola debido a la tensión que se respiraba en el ambiente. Lucía se limpió el rostro bruscamente con los ojos desorbitados de rabia mirando a Fernanda. Pero a Fernanda no le importó en absoluto. Se arrodilló frente a su madre, abrió el bolso de cuero que traía y sacó una carpeta con documentos. De esa carpeta extrajo un papel grueso con el logotipo oficial del registro de la propiedad. Era el título de propiedad original del terreno y la construcción de esa casa. Fernanda usó ese certificado de propiedad para abanicar el cuerpo de su madre que yacía débil, como si ese valioso documento fuera apenas un simple abanico cualquiera. La mirada de Fernanda se tornó afilada, penetrando directamente los ojos de Lucía, que aún estaba en shock. Con voz baja pero cargada de una intensidad que erizaba la piel, Fernanda declaró que todos los presentes estaban parados sobre su terreno. Continuó con un tono aún más gélido, diciendo que Lucía acababa de atreverse a restregar sus pies sucios sobre el cuerpo de la mujer que le había dado la vida. Fernanda afirmó que en esa casa la basura no era su madre, sino los seres humanos descarados que se atrevían a humillar a la dueña legítima del hogar. Lucía, sintiéndose humillada frente a sus amigas de su círculo social y los espectadores de su transmisión en vivo, montó en cólera de inmediato. Su rostro enrojeció conteniendo la rabia. No reconoció a Fernanda porque su apariencia actual era mucho más elegante y refinada comparada con la última vez que se habían visto años atrás. Para Lucía, Fernanda era simplemente una desconocida insolente que se había atrevido a arruinar su evento. Con la mano temblando de ira, Lucía la levantó bien alto con la intención de abofetear el rostro de Fernanda con todas sus fuerzas. Quería darle una lección a la mujer que la había empapado. Su mano voló rápidamente por el aire en dirección a la mejilla de Fernanda. Sin embargo, antes de que esa palma aterrizara, una mano firme sujetó la muñeca de Lucía en el aire con una fuerza brutal. Adrián ya estaba de pie junto a Fernanda. Su agarre era tan fuerte que Lucía gritó de dolor. Adrián miró a Lucía con una expresión aterradora, muy diferente a su apariencia relajada habitual. Con voz grave y monótona, Adrián le advirtió severamente que si se atrevía a tocar a su esposa, aunque fuera un poco, ese brazo se rompería en ese mismo instante y Lucía se pudriría en la cárcel antes de que el sol se pusiera.
El aura de dominio que emanaba Adrián hizo que el valor de Lucía se desvaneciera al instante. Una de las amigas de la reunión de Lucía, que estaba sentada en una esquina de la habitación, de pronto palideció como un cadáver. Esa mujer reconoció quién era el hombre que estaba parado ahí. Conocía muy bien la reputación de Adrián en la capital como abogado y consultor legal sumamente respetado, que jamás había perdido ningún caso. El miedo comenzó a propagarse por la habitación, transformando la fiesta en una pesadilla para las invitadas no deseadas. La tensión en la sala de esa casa aún no había disminuido. La voz de Adrián hablando por teléfono con el jefe de policía local resonaba como campanas fúnebres para el falso coraje de Andrés y Lucía. Andrés permanecía petrificado con el rostro pálido como papel, mientras el sudor frío corría copiosamente por sus sienes. Mientras tanto, Lucía se escondía detrás de la espalda de su esposo temblando. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida para escapar de esta situación tan comprometedora. Fernanda observaba a esas dos personas con una mirada fría que calaba hasta los huesos. Ya no quedaba calidez de hermana mayor en sus ojos. Decidió que ese día no terminaría simplemente con un arresto policial. Eso sería demasiado fácil para ellos. Fernanda quería desenterrar toda la podredumbre que había carcomido esa casa poco a poco. Le pidió a Adrián que pospusiera la llegada de la policía por el momento, argumentando que quería resolver este asunto familiar de manera interna primero, aunque la amenaza legal permanecería suspendida en el aire como una espada lista para caer en cualquier momento si Lucía o Andrés se atrevían a hacer alguna estupidez. Fernanda declaró con firmeza que ella y Adrián se quedarían en esa casa por tiempo indefinido. Esa declaración hizo que Lucía se sobresaltara. La mujer intentó protestar alegando que no había habitación adecuada, pero su frase quedó cortada al ver la mirada penetrante de Adrián. A Fernanda no le importó el rechazo. Caminó hacia su antigua habitación, dejó su bolso y comenzó a tomar el control de la casa. El primer paso que dio fue realizar una auditoría sorpresa de las finanzas del hogar que durante todo ese tiempo había confiado completamente a Andrés. Fernanda sacó pilas de comprobantes de transferencia de su maletín de trabajo que siempre llevaba consigo. Esos papeles eran el registro digital de los envíos de dinero que había realizado cada mes durante los últimos 3 años. La cantidad era impresionante. $3,000 mensuales enviados por Fernanda a la cuenta de Andrés con el propósito específico de cubrir los gastos médicos de doña Rosa, el salario de una enfermera profesional que supuestamente debía contratarse, y la mejora de la alimentación junto con la renovación de la casa. Fernanda arrojó esos extractos bancarios sobre la mesa del comedor donde Lucía y Andrés estaban sentados con la cabeza gacha como acusados en un juicio. Los papeles se esparcieron mostrando cifras con números grandes. Fernanda comenzó a interrogarlos con preguntas incisivas, preguntando a dónde había ido a parar el dinero que sumaba más de $100,000 que había enviado durante todo ese tiempo. Señaló el estado deplorable de la casa, el techo con goteras y las paredes con moho. Señaló el cuerpo de doña Rosa, que no era más que huesos cubiertos de piel, muy lejos de estar bien cuidada. Lucía, sintiéndose acorralada, intentó defenderse con voz chillona y fingida. Argumentó que el costo de vida actualmente estaba muy caro, que los medicamentos de doña Rosa habían subido de precio drásticamente y que ese dinero se había gastado en pagar deudas antiguas heredadas del difunto padre de la familia. Lucía incluso trató de exprimir lágrimas falsas, diciendo que ella y Andrés habían estado dispuestos a no comer con tal de comprarle medicinas a la anciana. Sin embargo, Fernanda no era una mujer tonta que pudiera ser engañada con lágrimas falsas. Caminó hacia la cocina, abrió el gabinete de almacenamiento de alimentos y el refrigerador. La escena ahí contrastaba brutalmente con lo que Lucía acababa de decir. Dentro del refrigerador había filas de bebidas embotelladas caras, frutas importadas, carne de res de primera calidad y pasteles de marca. Mientras tanto, sobre la mesa de la cocina había un plato de plástico sucio con los restos de la comida de doña Rosa, que contenía únicamente arroz seco con un caldo de verduras aguado ya echado a perder y un pequeño trozo de tofu.
Fernanda llevó ese plato a la sala y lo estrelló contra la mesa frente a Lucía. El arroz rancio se desparramó. Fernanda preguntó con voz temblorosa, conteniendo la furia, si eso era lo que Lucía llamaba cuidados costosos. Preguntó si $3,000 mensuales solo alcanzaban para comprar arroz rancio para la mujer que había dado a luz a su esposo. Andrés solo pudo agachar la cabeza aún más, sin atreverse siquiera a mirar ese plato. Su vergüenza ya no existía. Mientras Fernanda destrozaba las defensas mentales de Lucía y Andrés con hechos financieros, Adrián trabajaba en silencio en una esquina de la habitación. Como alguien meticuloso y conocedor de la tecnología, Adrián notó la presencia de cámaras de seguridad instaladas en varias esquinas de la casa, incluyendo la sala y el porche. Lucía había instalado esas cámaras originalmente para vigilar a Doña Rosa y evitar que escapara o hiciera algo peligroso cuando la dejaban sola para ir a sus reuniones sociales, además de para presumir su estilo de vida en redes sociales. Adrián sacó su laptop delgada y comenzó a hackear el acceso al sistema de las cámaras. No le tomó mucho tiempo a Adrián descifrar la contraseña simple que usaba Lucía. Copió todas las grabaciones del último mes a su disco de almacenamiento externo. Quería encontrar evidencia visual irrefutable sobre la crueldad que había ocurrido en esa casa cuando ellos no estaban presentes. Esa noche, cuando Lucía y Andrés entraron a su habitación azotando la puerta, Fernanda y Adrián se sentaron juntos en la sala tenuemente iluminada. Adrián abrió uno de los archivos de video y se lo mostró a Fernanda. En la pantalla de la laptop se veía una grabación de 2 días atrás. En el video, Lucía estaba sentada en el sofá hablando por teléfono con alguien con un tono muy serio y sospechoso. El audio de la grabación era bastante claro. Lucía hablaba con quien estaba del otro lado de la línea con tono amenazante pero también temeroso. Le decía a su interlocutor que se calmara porque la vieja, refiriéndose a Doña Rosa, todavía no se había muerto. Lucía mencionaba que la caja negra del secreto seguía guardada de forma segura y que Doña Rosa no se atrevería a abrir la boca sobre el hijo bastardo porque su lengua ya estaba paralizada por los sedantes. Fernanda y Adrián intercambiaron miradas. Las palabras hijo bastardo y caja negra despertaron enormes interrogantes. ¿Quién era el hijo bastardo al que se referían y qué secreto era tan grande que Lucía tenía que drogar a Doña Rosa para mantenerla callada? Esa noche, Fernanda no pudo dormir. Su mente estaba llena de acertijos sobre el pasado de su familia que aparentemente guardaba un oscuro agujero aterrador. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa se sentía incómodo y frío. Lucía y Andrés parecían apurados por irse muy temprano. Dieron la excusa de que iban al mercado a comprar ingredientes frescos para Doña Rosa, aunque era evidente por la ropa elegante que llevaba Lucía que en realidad iban a escapar del interrogatorio de Fernanda. Lucía llevaba su mejor atuendo y se había maquillado con polvo grueso para disimular la hinchazón de sus ojos. Mientras tanto, Andrés lucía inquieto sosteniendo las llaves de la moto. Fernanda los dejó ir sin hacer muchas preguntas. Su partida era precisamente la oportunidad de oro que Fernanda había estado esperando. En cuanto el sonido de la moto de Andrés se alejó del patio de la casa, Fernanda se apresuró a entrar a la habitación de Doña Rosa. La anciana estaba acostada débil con los ojos mirando fijamente hacia el suelo debajo de su cama. Fernanda recordó el susurro de su madre el día anterior cuando recién llegó. Su madre le había dicho que había algo debajo del piso de esa habitación. Con ayuda de Adrián, movieron el colchón delgado y las pilas de objetos inservibles que llenaban la esquina del cuarto. El piso de esa habitación estaba hecho de baldosas de cerámica antiguas que ya estaban agrietadas. Adrián golpeó el suelo con el mango de una escoba buscando un sonido diferente. En un punto en la esquina de la habitación, exactamente debajo de donde Doña Rosa solía dormir, el golpe sonó más resonante y hueco, indicando que había un espacio vacío debajo. Adrián fue rápidamente a buscar herramientas del cobertizo trasero, una pequeña palanca y un martillo. Con cuidado para no hacer ruido que alertara a los vecinos, Adrián comenzó a arrancar las baldosas. El cemento que pegaba las baldosas era viejo y frágil, así que se desprendieron fácilmente. Debajo de la tierra húmeda bajo las baldosas
había enterrada una caja de metal de tamaño mediano que estaba severamente oxidada. La caja parecía una vieja caja fuerte enterrada a la fuerza. El corazón de Fernanda latía con fuerza mientras Adrián levantaba la pesada caja y la colocaba sobre el piso. La cerradura ya estaba dañada por el óxido, así que Adrián tuvo que golpearla con el martillo para poder abrirla. El sonido del metal chocando contra metal resonó en el silencio de la habitación. Cuando la tapa de la caja se abrió, un olor a papel viejo y humedad emanó inmediatamente. Adentro había pilas de documentos importantes envueltos en plástico transparente para protegerlos de la humedad del suelo. Las manos de Fernanda temblaban mientras tomaba el documento de arriba. Fernanda abrió las hojas de papel ya amarillentas. Sus ojos se abrieron enormes al leer el título de ese documento. Era un acta de nacimiento original y documentos de adopción fechados 30 años atrás. Debajo había resultados de pruebas de ADN de un hospital grande de la ciudad provincial. Fernanda leyó línea por línea conteniendo la respiración. Los hechos escritos ahí sacudieron profundamente su alma. El documento establecía que uno de los hijos criados en esa casa no era hijo biológico del matrimonio legítimo de su padre y su madre. Los resultados del ADN mostraban incompatibilidad genética entre doña Rosa y ese hijo. Sin embargo, había compatibilidad genética con el difunto padre. Eso significaba que ese hijo era el resultado de una relación clandestina del padre con otra mujer, quien luego fue traído a casa y criado por doña Rosa como si fuera su propio hijo. Fernanda se tapó la boca conteniendo un sollozo. No imaginaba que su madre había cargado sola con ese peso durante décadas, criando al hijo de la mujer que destruyó su matrimonio con el mismo amor y cariño que le daba a Fernanda. Antes de que Fernanda pudiera procesar completamente el nombre escrito en ese documento, se escuchó el sonido de la puerta principal azotándose con fuerza. Pasos apresurados se acercaban hacia la habitación. Resulta que Lucía y Andrés habían regresado mucho antes de lo esperado. Su moto había sufrido un pinchazo a mitad del camino y Lucía insistió en volver porque tenía un mal presentimiento. El mal presentimiento de Lucía resultó ser cierto. Cuando Lucía apareció en el umbral de la puerta abierta de la habitación, sus ojos se fijaron inmediatamente en el agujero en el piso y la caja de metal abierta frente a Fernanda. El rostro de Lucía, que antes estaba molesto por el pinchazo, ahora se tornó pálido como papel y luego cambió a rojo intenso de rabia. El secreto más grande que había sido su carta de triunfo durante todo ese tiempo había sido descubierto. Lucía ya no fingió ser dulce ni hacerse la víctima. Su verdadero rostro como mujer manipuladora y cruel quedó completamente expuesto. Entró a la habitación con mirada feroz, ignorando a Adrián que permanecía alerta. Lucía señaló a Fernanda con el dedo tembloroso y gritó con fuerza, diciendo que Fernanda no debió atreverse a desenterrar la vergüenza familiar que había sido enterrada tan profundamente. Lucía rió con sarcasmo, una risa que sonaba desesperada pero peligrosa. Amenazó a Fernanda con voz siseante como una serpiente, diciendo que sabía exactamente qué medicamento darle a doña Rosa para que ese viejo corazón dejara de latir lentamente sin dejar rastros forenses. Amenazó que si Fernanda se atrevía a sacar esos papeles de la habitación o revelarlos a cualquiera, esa misma noche doña Rosa se quedaría dormida para siempre debido a un ataque cardíaco repentino. Fernanda se quedó paralizada. Vio la seriedad en los ojos de Lucía. La mujer frente a ella estaba verdaderamente desesperada y carecía de toda conciencia. Andrés, que estaba parado detrás de Lucía, simplemente permanecía inmóvil como una estatua. Su rostro reflejaba un miedo extremo, como si el secreto dentro de esa caja fuera una sentencia de muerte para él. Fernanda se dio cuenta de que su posición de negociación era difícil. El documento en sus manos era prueba de la verdad, pero la vida de su madre estaba en peligro bajo el control de Lucía, quien tenía acceso a los medicamentos y la comida de su madre diariamente. La situación se había convertido en un punto muerto mortal. Fernanda bajó lentamente el papel,
mirando a Lucía con una expresión difícil de descifrar, mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de salvar a su madre de las garras del monstruo que vivía bajo el mismo techo. La fría amenaza de Lucía dentro de esa pequeña habitación hizo que Fernanda comprendiera que estaba enfrentando a alguien que había perdido completamente su conciencia. Fernanda sabía muy bien que Lucía no bromeaba con sus palabras sobre el medicamento que podía detener el corazón de doña Rosa. La vida de su madre era la prioridad absoluta por encima de todo, incluso por encima de su propio ego y su ira. Por lo tanto, Fernanda eligió dar un paso atrás para elaborar una estrategia más madura. Con una expresión que fingía rendición y miedo, Fernanda bajó el tono de voz. Le dijo a Lucía que necesitaba tiempo para pensar y preparar los documentos de transferencia de activos que le pedía. Lucía sonrió con aire de triunfo al ver el cambio de actitud de Fernanda. Para ella, el miedo en los ojos de Fernanda era señal de que su dominio en esa casa seguía siendo inquebrantable. Lucía le dio un plazo de 2 días. Si en 2 días el título de propiedad de la casa no estaba a su nombre, juró que habría banderas de luto frente a la casa. Esa noche, el ambiente de la casa se sentía como una prisión con un carcelero cruel. Lucía y Andrés vigilaban constantemente los movimientos de Fernanda y Adrián. Sin embargo, no se dieron cuenta de que detrás de su actitud sumisa, Fernanda y Adrián se movían en silencio. Fernanda notó que la condición de deterioro mental y debilidad física que sufría doña Rosa no era un proceso natural de envejecimiento. Su madre apenas tenía poco más de 60 años, debería estar todavía bastante saludable. Fernanda sospechaba de la comida y los medicamentos que Lucía le había estado dando todo ese tiempo. La sospecha se confirmó cuando Fernanda revisó discretamente el gabinete de medicinas en la cocina mientras Lucía se bañaba. Ahí, escondido entre frascos de vitaminas baratas, había un frasco de sedantes de alta dosis que normalmente solo se recetan para pacientes con trastornos mentales graves o pacientes postoperatorios. La etiqueta del frasco estaba parcialmente despegada para disimular la identidad del medicamento, pero Adrián, que había tomado una foto y buscado la información en Internet, confirmó que era un fármaco controlado que, si se consume continuamente, causaría daño nervioso, alucinaciones e incluso fallo cardíaco. El plan de rescate se elaboró con sumo cuidado, sin levantar sospechas. Adrián interpretó su papel a la perfección. Fingió ser un esposo que le tenía miedo a su mujer y que salía frecuentemente de la casa con la excusa de estar aburrido o querer tomar aire fresco. Pero cada vez que salía, Adrián iba a comprar comida saludable, papilla de alto valor nutricional y agua mineral embotellada de la ciudad del distrito. Introducía a escondidas esos alimentos a la habitación de doña Rosa por una ventana lateral oculta detrás de unos arbustos. Cuando Lucía y Andrés estaban distraídos viendo televisión a todo volumen, Fernanda se encargaba de lo de adentro. Con dedicación, tiraba la comida que Lucía preparaba, llena de aceite requemado y muy probablemente mezclada con sedantes, en bolsas de plástico especiales para desecharlas después. En su lugar, alimentaba a su madre con la comida limpia que traía Adrián. El proceso de desintoxicación del cuerpo de doña Rosa se llevó a cabo de manera intensiva durante 2 días y 2 noches. Fernanda también reemplazó por completo el agua de su madre con agua mineral todavía sellada, asegurándose de que ni una gota de líquido proporcionado por Lucía entrara en la garganta de su madre. Fernanda vio pequeños pero significativos cambios en el segundo día. La mirada de doña Rosa, que antes estaba vacía y nublada, comenzó a mostrar un poco de luz de vida. Su respuesta motora empezó a mejorar. La mano que antes solo podía colgar débil, ahora podía apretar los dedos de Fernanda con fuerza. Los labios que antes estaban rígidos y mudos comenzaron a poder susurrar palabras más claras, aunque todavía en voz baja. Doña Rosa estaba despertando de su largo sueño, causado por los efectos del sedante que había encadenado su cerebro durante todo ese tiempo. Sin embargo, Fernanda le hizo señas a su madre para que siguiera fingiendo estar dormida y débil si Lucía entraba a la habitación.
Esta era la actuación más peligrosa que debían representar por la seguridad de sus vidas. Mientras tanto, Lucía se impacientaba cada vez más. Seguía lanzando indirectas y presionando a Fernanda sobre el documento de la cesión. Se sentía en la cima del mundo porque creía que Fernanda ya estaba sometida. Incluso había empezado a alardear con el vecino de al lado por encima de la cerca de que muy pronto esa casa sería oficialmente suya y la renovaría para convertirla en una mansión de 2 pisos. La arrogancia de Lucía la hizo descuidarse. No se dio cuenta de que la comida envenenada que preparaba cada mañana y cada tarde en la bandeja de plástico nunca fue tocada por doña Rosa. Solo veía el plato vacío cuando lo recogía, asumiendo que la anciana se lo había comido con avidez. Pero el contenido ya había sido trasladado al bote de basura que Adrián escondía en la cajuela del auto. El veneno invisible ahora estaba desapareciendo gradualmente de la sangre de doña Rosa, devolviendo poco a poco las fuerzas de la anciana, preparando una sorpresa que jamás fue calculada por Lucía ni por Andrés. El momento decisivo se acercaba y la tensión en el aire se volvía cada vez más densa y opresiva. La mañana del tercer día llegó con un cielo nublado que colgaba abajo sobre el techo de la casa, como si la naturaleza también sintiera el peso del conflicto que llegaría a su clímax ese día. Lucía ya estaba arreglada desde el amanecer. Una sonrisa astuta se dibujaba en sus labios pintados de rojo brillante. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa del comedor en el centro de la sala. Dentro de esa carpeta había una declaración de cesión de derechos sobre el terreno y la construcción de doña Rosa y los demás herederos a favor de Lucía Olivares. Lucía llamó a Fernanda, Adrián y Andrés para que se reunieran. También obligó a Fernanda a ayudar a doña Rosa a salir de la habitación. Lucía quería una victoria absoluta. Quería que doña Rosa presenciara por sí misma cómo la casa que fue construida con su sudor y lágrimas pasaba a manos de la nuera que la había humillado durante todo ese tiempo. Fernanda ayudó a doña Rosa a caminar lentamente. El cuerpo de la anciana todavía parecía débil, pero Fernanda podía sentir el fuerte apretón de la mano de su madre en su brazo, una señal de que la energía de su madre había regresado. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor. El ambiente era silencioso y tenso. Andrés estaba sentado junto a Lucía con la cabeza profundamente agachada y las piernas temblando sin parar debajo de la mesa. Parecía un reo esperando una sentencia de muerte, no alguien que estaba a punto de convertirse en el nuevo dueño de la casa. Lucía empujó un bolígrafo hacia Fernanda con un gesto brusco. La presionó para que firmara inmediatamente la carta de renuncia como heredera. Después, la mano de doña Rosa sería forzada a poner su huella digital. Lucía dijo con tono burlón que después de que se completara la firma, prometía que cuidaría bien de doña Rosa en un asilo que pudiera encontrar, porque no estaba dispuesta a cuidar a ancianos en su nueva casa. Fernanda sostuvo ese bolígrafo con la mano temblorosa, miró a Lucía y luego miró a Andrés, que seguía callado presenciando la maldad de su esposa. Fernanda ganó tiempo, preguntándole a Andrés si realmente era capaz de dejar que su propia madre biológica fuera abandonada en un asilo después de que esta casa fuera arrebatada. Esa pregunta hizo que Andrés se sobresaltara, pero antes de que pudiera responder, Lucía lo interrumpió inmediatamente con un grito furioso. Lucía amenazó con revelar el gran secreto de Andrés en ese mismo momento si Andrés se atrevía a defender a su madre. Esa amenaza hizo que Andrés volviera a encogerse. Su boca se cerró herméticamente. Lucía rió con sarcasmo, sintiéndose en control total de todos en esa habitación. Volvió a presionar a Fernanda para que firmara, o el veneno realmente haría efecto esa noche. Justo cuando la punta del bolígrafo de Fernanda tocó el papel, una voz ronca pero firme se escuchó rompiendo el silencio. Esa voz no era de Fernanda ni tampoco de Adrián. Era la voz de doña Rosa. La anciana, a la que creían ya demente, y con el cerebro paralizado, de pronto levantó la cabeza erguida. Sus ojos miraban fijamente a Lucía, y luego se volvieron hacia Andrés con una mirada llena de dolor y profunda decepción. Doña Rosa habló con fuerza, ordenándole a Fernanda que no firmara nada. Dijo que Andrés no tenía derecho ni a 1 centímetro de tierra de esa casa. Todos quedaron estupefactos. Lucía abrió los ojos como platos.
sorprendida de ver que ese muerto viviente de pronto hablaba con fluidez. Doña Rosa continuó su discurso, que hizo que toda la habitación se sintiera como si hubiera sido alcanzada por un rayo en pleno día. Con la respiración agitada pero una entonación clara, Doña Rosa reveló un hecho que había enterrado muy profundamente para preservar el buen nombre de la familia. Señaló el rostro de Andrés y declaró que Andrés no era su hijo biológico, que Andrés no era el hermano de Fernanda. Andrés era el hijo de una relación clandestina de su difunto padre, con una mujer de vida alegre que lo abandonó en la puerta de un orfanato 30 años atrás. Doña Rosa relató con lágrimas en los ojos cómo había recogido al bebé Andrés. Lo había cuidado, amamantado y criado con el mismo amor que le daba a Fernanda, aunque cada vez que veía el rostro de Andrés, su corazón dolía recordando la traición de su esposo. Ese secreto explotó en medio de la habitación. El rostro de Andrés se puso pálido como papel y sus lágrimas se derramaron. Resultó que durante todo ese tiempo, Lucía había conocido este secreto porque había encontrado los documentos de adopción primero, cuando revolvió el viejo armario el año anterior. Lucía había usado este hecho para chantajear a Andrés. Lucía amenazó que si Andrés no obedecía todas sus órdenes de maltratar a Doña Rosa y apoderarse de la herencia, entonces Lucía esparciría la vergüenza de que Andrés era un hijo bastardo por todo el pueblo, lo que haría que Andrés perdiera su estatus social y sus derechos de herencia según las leyes religiosas y civiles. El miedo de Andrés a perder su patrimonio y su dignidad lo hizo dispuesto a convertirse en esclavo de su esposa y traicionar a la madre que lo había criado. Fernanda miró a Andrés con una expresión que había cambiado totalmente. La compasión y el cariño de hermana mayor se desvanecieron al instante, reemplazados por un asco extraordinario. Su hermano, o la persona que creía su hermano, resultó ser el verdadero parásito. Fue capaz de dejar que la mujer que salvó su vida del orfanato fuera torturada y envenenada solo para ocultar sus oscuros orígenes. Fernanda se puso de pie, tomó el documento del acuerdo y lo rasgó en pequeños pedazos frente al rostro de Lucía, que ahora lucía aterrorizado porque su carta de triunfo ya no servía de nada. Fernanda arrojó los pedazos de papel al rostro de Andrés. Con voz fría, Fernanda declaró que a partir de ese momento ya no existía ninguna relación de hermanos entre ellos. La verdadera guerra acababa de comenzar, y esta vez Fernanda no se contendría para destruirlos a ambos. Después del gran alboroto que reveló el oscuro secreto de Andrés en la sala, Lucía no reflexionó sobre sus errores en absoluto. Esa mujer fue dominada por una negación extraordinaria. Se negó a aceptar la derrota así de fácil frente a Fernanda. Para ella, el estatus social y el reconocimiento de los demás eran una segunda vida que debía defender a muerte. Con el rostro aún reflejando ira, Lucía agarró su bolso y retocó su maquillaje que se había corrido un poco. Decidió asistir de todos modos al gran evento del Club de Señoras del Distrito, que se celebraba esa tarde en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico del pueblo. Este era el evento anual más prestigioso al que asistían las esposas de funcionarios locales, empresarios y la alta sociedad del pueblo. Lucía había esperado este momento durante mucho tiempo porque estaba programada para subir al escenario a recibir un reconocimiento como la miembro más activa, un título vacío que había comprado con dinero obtenido de extorsionar a Doña Rosa. Dejó a Andrés todavía sentado sin fuerzas en el piso del comedor, hundido en su propia destrucción mental. Lucía pensó que si podía ganarse el corazón de la gente en el evento, tendría el apoyo de las masas para enfrentar a Fernanda. El salón de usos múltiples ya estaba lleno con cientos de invitados usando sus mejores atuendos. El penetrante aroma del perfume se mezclaba con el olor de la comida del buffet, llenando el aire. Lucía entró con la barbilla bien alta, esforzándose por ocultar la inquietud en su corazón. Repartió sonrisas falsas a izquierda y derecha, saludando a Bella y a las amigas de su círculo que estaban sentadas en la mesa del frente. Aunque Bella la miraba con una expresión un tanto extraña, quizás porque los rumores sobre lo sucedido esa mañana ya habían empezado a esparcirse vagamente, Lucía se sentó con confianza en la silla que le habían preparado.
Sentía que ella era la estrella principal de ese día. Sin embargo, la verdadera sorpresa acababa de comenzar cuando el maestro de ceremonias subió al escenario y pidió la atención de todos los presentes. El presentador anunció con voz potente que el evento de ese año era muy especial gracias a la presencia de una donante principal que acababa de comprar el salón de usos múltiples para donarlo a las actividades de los vecinos. Esa donante también era quien había financiado todo el catering lujoso de ese día. El corazón de Lucía latió con fuerza. Se preguntó quién sería esa nueva persona adinerada. La puerta principal del salón se abrió de par en par y entró Fernanda del brazo de Adrián. Su apariencia contrastaba completamente con la de Lucía. Fernanda llevaba un vestido sencillo pero de seda de alta calidad que caía con elegancia. Su pañuelo estaba prolijo sin muchos accesorios, emanando un aura de clase que no podía fingirse. A su lado, Adrián caminaba erguido con un porte que hizo que todo el salón enmudeciera de admiración. Lucía se quedó boquiabierta, apretando el mantel de la mesa hasta arrugarlo. No esperaba que Fernanda se atreviera a venir a su territorio. Fernanda y Adrián fueron invitados a subir al escenario para dar unas breves palabras. Sin embargo, Adrián tomó el micrófono y dijo que no quería hablar mucho. Mencionó que como nuevos vecinos preocupados por la moral del pueblo, quería mostrar un video educativo sobre la importancia de honrar a los padres. Lucía sintió que algo no estaba bien. Una sensación incómoda la invadió cuando las luces del salón se apagaron y la pantalla gigante del proyector detrás del escenario se encendió. El video comenzó, pero no era un video educativo común. Era una grabación de alta calidad de las cámaras de seguridad tomada en la sala de la casa de Doña Rosa. La imagen en la pantalla era muy clara y nítida. Todos los ojos se fijaron en ella. En el video se veía a Lucía parada con los brazos en jarras frente a Doña Rosa, que estaba sentada en el suelo. La voz de Lucía retumbó a través de los altavoces del salón con total claridad. Todos pudieron escuchar a Lucía insultando a Doña Rosa, llamándola bestia, refiriéndose a ella como una vieja parásita que olía a tumba y solo causaba problemas. El video continuó hacia una escena aún más aterradora, cuando Lucía derramó deliberadamente agua caliente sobre los pies de Doña Rosa y luego se rió cuando la anciana se quejó de dolor. El clímax de la proyección fue la escena de esa mañana, cuando Lucía restregó sus pies sucios sobre la ropa de Doña Rosa mientras hacía una transmisión en vivo. El salón, que antes estaba en silencio, de pronto se llenó de murmullos. Exclamaciones de asombro se convirtieron en gritos de indignación. Las madres presentes se tapaban la boca con las manos sin poder creer la crueldad que presenciaban. La imagen de Lucía como una nuera piadosa y devota se hizo añicos en segundos. El video mostraba sin censura la verdadera naturaleza de Lucía como un demonio con rostro humano. Las luces del salón volvieron a encenderse, iluminando a Lucía, que ahora estaba sentada paralizada, con el rostro pálido como papel. Se sentía como si la hubieran desnudado frente a cientos de personas. Bella, la líder del grupo de señoras que estaba sentada a su lado, fue la primera en reaccionar. Con expresión de asco, Bella se puso de pie, tomó el vaso de ponche de frutas lleno que tenía enfrente y se lo arrojó directamente a la cara de Lucía. La acción de Bella provocó una reacción en cadena. Abucheos, insultos y palabras hirientes comenzaron a volar hacia Lucía. La gente que antes la adulaba, ahora la miraba con odio. Algunas señoras incluso le arrojaban servilletas usadas y cáscaras de maní. Lucía, empapada en ponche de frutas y toda pegajosa, intentó defenderse. Gritó histéricamente diciendo que el video era un montaje, que Fernanda la estaba difamando, pero nadie le creyó. La evidencia visual era demasiado real. Lucía sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Su vergüenza ya era insoportable. Con lo que le quedaba de fuerzas y la dignidad completamente destruida, Lucía empujó la silla hasta que cayó y salió corriendo del salón acompañada por los gritos de expulsión de los vecinos. Corrió sin rumbo fijo. Lágrimas de rabia y rencor se mezclaban con el líquido dulce que mojaba su rostro.
En el escenario, Fernanda observó la huida de Lucía con una mirada fría y sin expresión. El castigo social había sido aplicado y eso era mucho más doloroso que cualquier bofetada física. Lucía corrió de vuelta a casa con la respiración agitada y el corazón ardiendo de rencor. Su mente ya no estaba clara. La vergüenza que había recibido en el salón de eventos la había transformado en alguien temerario y peligroso. Sentía que su vida ya estaba destruida, su reputación acabada y su futuro oscuro. Lo único que tenía en la cabeza ahora era que si ella no podía tener la casa y la fortuna, entonces nadie podría tenerlas. No permitiría que Fernanda y doña Rosa vivieran tranquilas sobre su sufrimiento. Lucía encontró a Andrés todavía en la casa, sentado ensimismado en el porche trasero, con la mirada perdida. Lucía sacudió bruscamente el cuerpo de su esposo, gritándole en la cara que habían perdido rotundamente y habían sido humillados frente a todo el pueblo. Lucía empezó a envenenar la mente del frágil Andrés. Le dijo que Fernanda seguramente los denunciaría a la policía con todas las pruebas que tenía. La cárcel los esperaba a la vuelta de la esquina. Lucía manipuló el miedo de Andrés a la prisión. Lo convenció de que la única manera de eliminar las huellas, borrar las pruebas de las cámaras y callar a doña Rosa para siempre, era destruirlo todo con fuego. Ese plan demente sonó lógico en los oídos del desesperado Andrés. Andrés, que durante toda su vida había sido controlado por el miedo, ahora estaba completamente manejado por el pánico. Ambos salieron rápidamente en la moto. Compraron 2 bidones de gasolina de un vendedor ambulante en un camino solitario del pueblo y luego regresaron a la casa con intenciones aterradoras. El cielo de la tarde comenzaba a oscurecerse cuando Lucía y Andrés irrumpieron de nuevo en la casa. Fernanda, Adrián y doña Rosa estaban en la sala. Acababan de terminar de limpiar el desorden dejado por el desayuno de esa mañana. Fernanda se sorprendió al ver la llegada de Lucía y Andrés, que lucían desaliñados y con los ojos enrojecidos. El penetrante olor a gasolina llenó inmediatamente la habitación en cuanto Andrés abrió la tapa del bidón. Sin decir mucho, Andrés comenzó a derramar el líquido inflamable sobre el sofá, las cortinas y la alfombra. Adrián actuó de inmediato. Intentó avanzar para detener a Andrés, pero Lucía rápidamente blandió un cuchillo de cocina que había tomado de la mesa del comedor. Lucía gritó histéricamente, amenazando con apuñalar a cualquiera que se acercara. La situación se volvió extremadamente crítica. El olor a gasolina hacía que la cabeza diera vueltas y el ambiente se tornaba cada vez más aterrador. Andrés estaba parado en medio de la habitación con las manos temblando sosteniendo un encendedor de gas. Sus ojos estaban desorbitados y el sudor frío corría copiosamente por su pálido rostro. Solo necesitaba un clic del dedo para convertir esa casa ancestral en un infierno que los consumiría a todos. Lucía seguía gritando desde un costado, ordenándole a Andrés que encendiera el fuego inmediatamente. Gritaba que dejaran que todos murieran quemados junto con esa maldita casa para que sus secretos quedaran enterrados bajo las cenizas para siempre. En medio de esa mortal tensión, doña Rosa lentamente se soltó del agarre de Fernanda. La anciana caminó hacia adelante pasando a Fernanda que intentaba detenerla. Doña Rosa se paró erguida frente a Andrés. No había ni un ápice de miedo en su arrugado rostro. Miraba profundamente a los ojos de Andrés, con la mirada de una madre llena de amor, pero también llena de autoridad. Andrés, al ver a la madre que lo había cuidado desde bebé acercarse, tembló aún más. Doña Rosa habló con voz calmada, pero que resonaba en el silencio de la habitación. Retó a Andrés a que quemara esa casa. Lo invitó a quemar a la madre que lo había alimentado cuando tenía hambre, que le había puesto compresas en la frente cuando tenía fiebre alta y que lo había abrazado cuando lloraba porque sus compañeros se burlaban de él. Las palabras de doña Rosa penetraron directamente en el corazón de Andrés. La anciana continuó recordándole que cuando su propia madre biológica lo abandonó en un basurero del orfanato sin siquiera una manta, fue ella, Rosa, quien vino a recogerlo, le dio un nombre y le dio un techo. Nunca ni una sola vez lo consideró un hijo bastardo, sino como un regalo de Dios que debía cuidar. Doña Rosa preguntó con voz quebrada
si esa era la forma de Andrés de pagar la leche materna que le había dado durante décadas. Esas palabras derrumbaron las defensas mentales de Andrés. Los recuerdos de su infancia llena del amor de doña Rosa volvieron a girar en su cabeza. La mano que sostenía el encendedor bajó lentamente. Andrés comenzó a sollozar desconsoladamente. Su cuerpo se sacudía violentamente por la culpa que finalmente explotaba. No podía hacerlo. No era capaz de quemar a la mujer que era su única madre en este mundo. Al ver que su esposo empezaba a ceder, Lucía gritó de frustración. Su ira llegó al límite. No podía permitir que su plan fracasara solo por este drama sentimental. Lucía se abalanzó sobre Andrés, arrebatándole el encendedor de sus manos débiles. Con los ojos desorbitados llenos de odio, Lucía gritó que si Andrés era demasiado cobarde para hacerlo, entonces ella misma lo terminaría. Lucía encendió el encendedor. Una pequeña llama azul y naranja bailaba en la punta de sus dedos, lista para ser arrojada al charco de gasolina que estaba a solo unos centímetros de los pies de Fernanda. Adrián se preparó para abalanzarse, pero la distancia era demasiado grande. Los segundos parecían transcurrir en cámara lenta. Las vidas de todos ahora dependían del movimiento de la mano de Lucía, que estaba poseída por el demonio de la ira. La tensión en esa sala alcanzó su punto máximo hasta que el aire a su alrededor parecía congelarse. Lucía estaba parada con los ojos desorbitados y salvajes. Su mano apretaba el encendedor que ya estaba encendido. La pequeña lengua de fuego azul bailaba en la punta del encendedor, lista para devorar los vapores de gasolina que ya llenaban cada rincón de la habitación. Fernanda contuvo el aliento con el cuerpo rígido, protegiendo a doña Rosa detrás de ella, mientras Adrián adoptaba una postura de ataque aunque la distancia era demasiado grande para poder detener el movimiento de la mano de Lucía a tiempo. Andrés, que acababa de perder el control de sí mismo, cayó sentado al suelo llorando a gritos cubriéndose el rostro, incapaz de ver lo que iba a suceder. En la mente de Lucía en ese momento solo había un objetivo: destruirlo todo. Si no podía tener esa casa, entonces nadie podría tenerla. Quería ver a la arrogante Fernanda quemarse junto con el título de propiedad que tanto alardeaba. Con un grito agudo lleno de odio, Lucía balanceó su mano hacia adelante con la intención de arrojar el encendedor directamente hacia el charco de gasolina que fluía cerca de los pies de Fernanda. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Dios parecía haber preparado un escenario de venganza mucho más doloroso que simplemente la cárcel. Cuando Lucía dio un paso adelante para tomar impulso, la punta de su zapato de tacón alto pisó una cáscara de plátano podrida, restos de basura que ella misma había arrojado descuidadamente al piso esa mañana porque le daba pereza llevarla al bote de basura. El piso resbaloso por el derrame de gasolina combinado con la baba de la cáscara de plátano hizo que Lucía perdiera el equilibrio instantáneamente. Su cuerpo se tambaleó violentamente hacia adelante con un movimiento ridículo y descontrolado. Lucía gritó sorprendida. Su mano que sostenía el encendedor salió disparada sin control. El encendedor se soltó de su agarre, voló por el aire en un movimiento aterrador en cámara lenta y luego cayó, no en dirección a Fernanda, sino directamente sobre el borde del vestido largo de material sintético barato que llevaba Lucía. En cuestión de segundos, el fuego prendió esa tela de vestido con voracidad. El material de la ropa de Lucía, que era altamente inflamable, actuó como la mecha de una estufa rociada con aceite. El fuego se propagó rápidamente desde el borde del vestido subiendo hacia sus piernas. Lucía gritó histéricamente. El calor empezó a quemar su piel. Entró en pánico total. En lugar de tirarse al suelo y rodar para apagar el fuego, el pánico la hizo actuar irracionalmente. Corrió a toda velocidad hacia la única fuente de agua que le vino a la mente: el baño. Lucía corrió desesperadamente por el estrecho pasillo hacia el baño trasero, el lugar donde solía torturar a doña Rosa. El fuego que ardía en la parte inferior de su vestido la hacía parecer una bola de fuego corriendo. Fernanda y Adrián actuaron rápidamente. Adrián se quitó la chaqueta e intentó perseguirla para apagar el fuego antes de que quemara la casa, mientras Fernanda rápidamente sacó a doña Rosa hacia el patio que era seguro. Lucía llegó frente a la puerta del baño con la respiración entrecortada
y lágrimas de terror. Iba a entrar para echarse agua de la tina sobre su cuerpo, pero el karma volvió a actuar de manera irónica. Frente a la puerta del baño, las baldosas del piso estaban rotas e irregulares, un daño que existía desde hacía mucho tiempo, pero que Lucía nunca reparó porque lo consideraba sin importancia. El pie de Lucía tropezó con el pedazo de baldosa rota. Su cuerpo salió disparado violentamente hacia adelante, cayendo de bruces exactamente en la misma posición en la que había torturado a doña Rosa el día anterior. Lucía cayó boca abajo en el sucio piso del baño. El fuerte impacto de la caída de Lucía, combinado con el calor del fuego que empezaba a lamer las paredes, provocó un daño fatal en la vieja y deteriorada infraestructura de la casa. Sobre el techo del baño había una tubería principal de desagüe del piso superior, donde se acumulaba el agua del tanque y los desechos de las aves. La vieja tubería de plástico, que ya estaba agrietada, no pudo soportar la vibración y el calor repentino. Se escuchó un fuerte crujido seguido de un estruendo atronador. La tubería grande se reventó justo encima de donde Lucía yacía. Agua residual de color negro oscuro, maloliente, mezclada con lodo de alcantarilla y suciedad acumulada durante años, se derramó como un diluvio directamente sobre el cuerpo de Lucía. El chorro de agua sucia en gran cantidad apagó instantáneamente el fuego en el vestido de Lucía con un fuerte siseo. El humo blanco se elevó llenando el pequeño espacio, trayendo consigo el olor a carne quemada mezclado con el fétido olor del agua de alcantarilla que irritaba la nariz. Lucía tosió violentamente. Todo su cuerpo estaba empapado en líquido negro pegajoso y repugnante. Intentó levantarse, pero su tobillo estaba severamente torcido y su cuerpo ardía por las quemaduras leves en las pantorrillas. Se sentó apoyada contra la pared del baño. Su apariencia era verdaderamente lamentable. Su cabello, que esa mañana estaba peinado con volumen, ahora colgaba lacio cubierto de lodo negro. Su maquillaje se había corrido convirtiéndose en una máscara de terror, y su lujoso vestido ahora no era más que un trapo sucio parcialmente quemado. Lucía se tocó el rostro. Un líquido negro de olor fétido se pegó a su mano. Miró a su alrededor dándose cuenta de su posición actual. Estaba sentada en un charco de agua sucia exactamente como las palabras de insulto que solía lanzarle a doña Rosa. Basura apestosa que vive de arrimada. Ahora ella era esa basura. Ella era la que apestaba. Esa realidad golpeó su mente más fuerte que su dolor físico. Lucía aulló no de dolor, sino de la humillación insoportable. Al mismo tiempo, las sirenas de los autos de policía aullaban acercándose y se detuvieron justo frente a la casa. Adrián, que ya había apagado los restos del pequeño fuego en la alfombra con su chaqueta, caminó tranquilamente hacia la puerta principal. Don Héctor, el jefe de policía, entró seguido de varios de sus hombres completamente armados. Encontraron a Andrés todavía llorando en la sala y a Lucía gimiendo en el baño cubierta de lodo de alcantarilla. La escena era trágica y a la vez satisfactoria para cualquiera que conociera sus crímenes. La policía inmediatamente esposó a Andrés, quien se rindió sin resistencia. Mientras tanto, dos policías mujeres tuvieron que contener la respiración al levantar a Lucía de ese charco de agua sucia. Lucía forcejeaba gritando los nombres de sus amigas de la alta sociedad para que la ayudaran, pero no había nadie ahí, excepto la fría mirada de Fernanda, parada en el umbral de la puerta. Fernanda miró a su cuñada por última vez sin sonrisa ni compasión. Solo veía a un ser humano que finalmente estaba cosechando lo que había sembrado de la manera más sucia posible. 6 meses habían pasado desde el incidente del incendio fallido. La temporada de lluvias había dado paso a una estación seca y despejada, trayendo aire fresco que parecía limpiar los restos de malos recuerdos en ese pueblo. El proceso legal contra Lucía y Andrés avanzó rápida e implacablemente gracias a la estrecha supervisión del equipo legal de la firma de Adrián, que se aseguró de que no hubiera escapatoria para ellos. Los hechos del juicio abrieron los ojos de todos los vecinos del pueblo sobre cuán aterrador había sido el maltrato que sufrió doña Rosa durante años.
Ni un solo vecino estuvo dispuesto a testificar a favor de Lucía. Al contrario, muchos vecinos finalmente se atrevieron a hablar sobre los gritos agresivos que solían escuchar desde esa casa, que antes ignoraban por temor a la lengua afilada de Lucía. Lucía Olivares fue sentenciada a 15 años de prisión por múltiples cargos: intento de asesinato premeditado, maltrato grave a una persona mayor, malversación de fondos e incendio intencional de propiedad. La vida de Lucía en la cárcel de mujeres se convirtió en un verdadero infierno terrenal. Ahí su estatus de socialité no valía absolutamente nada. Su carácter arrogante y mandón la convirtió en el blanco principal de las reclusas veteranas, que eran mucho más rudas. Lucía, que antes sentía asco de tocar una escoba, ahora era obligada a trabajar como encargada de limpieza de su pabellón. Cada mañana tenía que levantarse antes del amanecer para fregar docenas de baños públicos sucios y malolientes. Cada vez que intentaba resistirse o quejarse, el apodo de reina de la basura resonaba desde detrás de otras rejas, recordándole el apodo que se le había quedado desde el incidente del agua de alcantarilla. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas. Su rostro estaba opaco y sin cuidados, y su mirada, que antes era arrogante, ahora estaba apagada, llena de miedo. El karma de «tápense la nariz por el olor a basura» ahora era su pan de cada día mientras limpiaba los desechos de otros. El destino de Andrés no fue menos miserable, aunque de forma diferente. La extraordinaria presión mental causada por la culpa, el miedo y el hecho de ser un hijo no deseado hizo que su psique se quebrara severamente. A menudo alucinaba viendo fuego y escuchando el llanto de su madre. El tribunal finalmente decidió internarlo en un centro de rehabilitación mental del Estado. Ahí, Andrés pasaba sus días sentado en la esquina de una habitación blanca, abrazando sus rodillas mientras murmuraba repetidamente pidiendo perdón, diciendo que era un buen hijo, que no era un hijo bastardo. Se había convertido en un ser vacío, atrapado en un arrepentimiento eterno sin fin. Irónicamente, la única persona que todavía enviaba regularmente ropa decente y comida para él al hospital psiquiátrico era Fernanda, a petición de doña Rosa, cuyo corazón era demasiado grande para odiar al hijo que una vez amamantó, aunque ya no quería verlo en persona. Mientras tanto, sobre la tierra que una vez fue testigo mudo del sufrimiento, ahora se erguía una hermosa construcción nueva. La vieja casa húmeda y llena de amargos recuerdos había sido demolida por completo por Fernanda. En su lugar, construyó una casa de estilo abierto con buena circulación de aire y abundante luz solar. Ya no había habitaciones estrechas usadas como bodegas. La habitación de doña Rosa ahora era el espacio más grande y cómodo de la casa, con vista directa al jardín trasero lleno de orquídeas, sus flores favoritas. Fernanda también contrató a 2 asistentes domésticas profesionales capacitadas en el cuidado de ancianos, además de un guardia de seguridad para proteger la casa, asegurándose de que su madre viviera como una reina en su vejez. Esa tarde, el ambiente en el porche trasero de la casa se sentía muy tranquilo. La brisa vespertina soplaba suavemente meciendo las hojas de los árboles de mango. Doña Rosa estaba sentada en una mecedora de ratán acolchada. Su rostro lucía fresco y saludable, muy diferente de la condición de piel y huesos de 6 meses atrás. Llevaba puesto un vestido de algodón limpio y fragante, mientras sostenía en su regazo a su primer nieto, el hijo de Fernanda, que apenas tenía 3 meses. Fernanda y Adrián estaban sentados a su lado disfrutando de té caliente y plátanos fritos. No había conversación sobre el pasado, ni se mencionaban los nombres de Lucía o Andrés. Habían acordado enterrar esos nombres junto con los escombros de la vieja casa. Lo único que había ahora eran las risas alegres del bebé y la sonrisa sincera de doña Rosa. De pronto, el timbre del intercomunicador en la puerta principal sonó. A través de la pantalla del monitor se veían los rostros de Bella y algunas de las antiguas amigas del club de Lucía. Venían con canastas de frutas de regalo, tratando de hacer una visita con sonrisas dulces y forzadas, claramente queriendo acercarse a la familia de Fernanda, que ahora era conocida por ser rica y generosa. Fernanda miró la pantalla con las cejas levantadas y luego volteó hacia su madre pidiendo su opinión.
Doña Rosa solo sonrió ligeramente. Sus ojos reflejaban una calma imperturbable. Sin necesidad de palabras groseras, doña Rosa dio una suave instrucción al guardia a través del intercomunicador. «Señor guardia, por favor, dígales a las visitas de afuera que estoy descansando y no recibo visitas sin invitación. Y por favor, limpie la entrada. Parece que hay muchas moscas zumbando, perturbando la tranquilidad». La alta puerta permaneció firmemente cerrada, separando la paz dentro de su pequeño palacio de la hipocresía del mundo exterior. Fernanda sonrió satisfecha al escuchar la respuesta de su madre. Apretó la mano de Adrián, agradecida de tener un esposo que se había convertido en su escudo protector, y agradecida a Dios que había revertido la situación de manera tan justa. La justicia puede llegar tarde, pero nunca se equivoca de dirección. Bajo el cielo vespertino de color naranja dorado, finalmente encontraron el verdadero significado de la palabra hogar. Un lugar donde el amor es valorado y la maldad ha sido barrida por completo, sin dejar rastro como el polvo llevado por el viento. 5 años habían pasado desde que la gran tormenta azotó a esa familia. Tiempo suficiente para cambiar drásticamente el paisaje y el destino de las personas. El pueblo que antes solo conocía a la familia de doña Rosa como una familia desafortunada y llena de drama, ahora los miraba con un respeto admirado. La casa de estilo abierto que Fernanda construyó sobre la tierra de la herencia ahora se había integrado con la naturaleza circundante. Los árboles de mango y rambután que antes eran pequeños y descuidados, ahora se erguían majestuosos dando sombra al jardín cubierto de césped japonés perfectamente recortado. En las tardes, la luz dorada del sol se filtraba entre las hojas, creando una pintura de sombras que bailaban hermosamente en el piso de mármol del porche donde doña Rosa solía pasar su tiempo. Fernanda ya no era simplemente una visitante que venía ocasionalmente. Ella y Adrián decidieron trasladar la base de operaciones de su negocio a la ciudad provincial más cercana para poder volver al pueblo más frecuentemente. Su presencia trajo un impacto económico real para los vecinos de los alrededores. Fernanda fundó una organización social enfocada en el cuidado de ancianos abandonados, una dedicación real que ofreció para honrar a su madre. La organización empleaba a muchos jóvenes locales que antes estaban desempleados, dándoles capacitación y salarios dignos. La mayor ironía para los vecinos del pueblo era la realidad de que la mujer que antes fue expulsada e insultada por su propia cuñada, ahora se había convertido en la esperanza para muchas familias en ese pueblo. La bondad de Fernanda silenciaba todas las bocas maliciosas sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra en su defensa. Esa tarde, el ambiente en la casa se sentía más animado de lo usual. Un niño de 5 años corría persiguiendo una pelota en el jardín. Su risa alegre rompía el silencio. Era Alejandro, el primer hijo de Fernanda y Adrián. En su silla de ruedas, que ahora solo usaba cuando estaba cansada de caminar lejos y no porque estuviera enferma, doña Rosa sonreía ampliamente viendo a su nieto. El rostro de doña Rosa lucía radiante. Las arrugas en su cara ciertamente habían aumentado con la edad, pero eran arrugas de felicidad, no arrugas de sufrimiento como hace 5 años. Llamó a Alejandro con dulzura, y el niño corrió inmediatamente a abrazar a su abuela, una escena simple que antes era imposible que ocurriera cuando Lucía todavía reinaba en esa casa. Para doña Rosa, cada segundo que vivía ahora era un regalo de Dios que debía agradecer con largas postraciones en el último tercio de la noche. Sin embargo, en otra parte muy lejos de la comodidad de esa villa, el destino avanzaba con un rostro muy diferente. En un pabellón de un hospital psiquiátrico del gobierno ubicado en las afueras de una ciudad silenciosa, un hombre extremadamente delgado estaba sentado acurrucado en la esquina de una habitación de paredes blancas descoloridas. Ese hombre era Andrés. 5 años de aislamiento mental habían carcomido su cordura hasta la raíz. Su cabello, que antes siempre estaba bien recortado por vanidad, ahora estaba canoso y desordenado. Su mirada estaba vacía, como si su alma hubiera partido hace mucho, dejando solo su cuerpo.
cada día la rutina de Andrés era la misma y triste. Doblaba su manta repetidamente con mucha precisión, luego abrazaba su almohada mugrosa mientras murmuraba en voz baja pidiendo perdón. Los enfermeros que lo cuidaban decían que Andrés frecuentemente alucinaba viendo a su madre venir con un plato de arroz caliente. Abría la boca esperando que le dieran de comer, pero que nunca llegaba, y luego lloraba histéricamente al darse cuenta de que el plato era solo una ilusión. La culpa por haber traicionado a la madre adoptiva que lo cuidó desde bebé, sumada a la presión de la vergüenza de ser un hijo abandonado no deseado, había creado una prisión mental impenetrable por ningún sedante. Fernanda había ido a visitarlo una vez al año solo para asegurarse de que las necesidades básicas de Andrés estuvieran cubiertas. Pero cada vez que Fernanda venía, Andrés no la reconocía. Solo retrocedía asustado a la esquina de la habitación, gritando que no quería ser quemado por el fuego. Viendo esa condición, Fernanda finalmente comprendió que el castigo más severo para un traidor no es la prisión física, sino la pérdida de la paz dentro de uno mismo hasta el fin de sus días. Mientras tanto, el destino de Lucía Olivares era mucho más trágico y real. En el centro penitenciario femenino de clase 2, el nombre de Lucía Olivares había quedado en el olvido hace mucho tiempo. Las reclusas y los guardias la conocían más por el apodo de La Ratona, un nombre burlón que le dieron por su trabajo permanente como limpiadora de desagües y letrinas. 5 años encerrada tras las rejas habían despojado toda la falsa belleza de la que antes presumía. Su piel, que antes era cuidada rutinariamente con cremas caras, ahora estaba opaca, áspera y llena de manchas oscuras por la exposición frecuente al agua sucia y los químicos agresivos de limpieza. Su cuerpo estaba delgado, sus pómulos sobresalían marcados, dándole un aspecto de rostro duro y amargado. Ya no quedaban restos del estilo de socialité que antes la hacía sentirse superior. La vida en prisión era brutal para alguien como Lucía, que no tenía respaldo de dinero ni fuerza física. Estaba en la casta más baja de la jerarquía carcelaria. Su actitud arrogante al principio de su condena la había enemistado con la líder de la pandilla de reclusas, resultando en una lección física que la dejó cojeando ligeramente hasta ahora. Cada noche, Lucía dormía sobre una delgada estera en una celda hacinada, acompañada de mosquitos y el olor a sudor de docenas de personas. Pero la mayor tortura para Lucía no era física, sino la información. En la sala de recreación de la prisión, que tenía un viejo televisor de tubo, Lucía una vez vio por casualidad un noticiero local que cubría las actividades sociales de la organización de Fernanda. En esa borrosa pantalla de cristal, Lucía vio a Fernanda parada elegantemente entregando donaciones, acompañada de Adrián tan apuesto y doña Rosa sentada sonriente en el asiento de honor. Ver los rostros de las personas que antes humillaba viviendo ahora como reyes y reinas, mientras ella se pudría en una celda maloliente, hizo que el pecho de Lucía ardiera de celos. Gritó histéricamente frente al televisor, arrojando su sandalia de plástico a la pantalla hasta agrietarla, lo que resultó en que los guardias la arrastraran a la celda de aislamiento durante 2 semanas. En la oscuridad de esa celda de aislamiento fue donde Lucía finalmente se dio cuenta de que había perdido rotundamente. No solo había perdido su fortuna, sino también su dignidad, su futuro y su alma. Estaba sola, completamente sola, sin esposo, sin hijos, sin amigos y sin esperanza. La imagen del agua negra de alcantarilla que la bañó 5 años atrás parecía haberse convertido en una marca permanente imposible de borrar de su vida. De vuelta en la acogedora villa, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte oeste, dejando un resplandor anaranjado impresionante. Adrián salió llevando una bandeja con té caliente y plátanos fritos con miel, los favoritos de doña Rosa. Se sentó junto a Fernanda, que estaba vigilando a Alejandro jugar. Ambos miraban a doña Rosa, que tenía los ojos cerrados disfrutando de la brisa vespertina. Adrián apretó fuertemente la mano de su esposa. No hacían falta muchas palabras entre ellos. La larga lucha para limpiar la maleza de sus vidas había sido recompensada por completo. Aprendieron que la maldad puede ganar momentáneamente con voz fuerte e intimidación,
pero la verdad siempre encontrará su camino, como el agua que fluye buscando grietas hasta llegar al mar. De pronto el timbre del intercomunicador de la puerta principal volvió a sonar. Esta vez no era una visita no deseada como Bella, que hace tiempo se había rendido en su intento de acercarse a ellos. En la pantalla del monitor se veía el rostro de don Héctor, el antiguo jefe de policía, ahora jubilado, que se había convertido en líder comunitario. Venía de visita simplemente para convivir. La puerta automática se abrió de par en par dando la bienvenida a ese buen amigo. Doña Rosa abrió los ojos y sonrió. Miró a Fernanda y luego susurró suavemente una frase que se convirtió en el cierre perfecto de su sinuoso viaje de vida. Dios nunca duerme. Solo nos pide que tengamos un poco más de paciencia para que el regalo que nos da sea más dulce. La noche cayó envolviendo el pueblo con una paz completa. Dentro de esa casa, los melodiosos versos del Corán leídos por Fernanda llenaban cada rincón de la habitación con serenidad. Mientras tanto, muy lejos de ahí, detrás de los fríos muros de la prisión y en la solitaria esquina del pabellón del hospital psiquiátrico, Lucía y Andrés se acurrucaban en el arrepentimiento tardío, perseguidos por las sombras de sus propios pecados, que seguirían acechándolos hasta su último aliento. Esta historia termina no con gritos de victoria arrogante, sino con un silencio lleno de gratitud, demostrando que al final cada persona obtendrá el asiento que corresponde a lo que ha luchado. Quien siembra arroz, cosechará arroz, y quien siembra vientos, seguramente cosechará tempestades. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros padres y a las personas mayores de nuestra familia, me encantaría saber tu opinión. El karma existe y la justicia divina siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Cuéntame en los comentarios qué piensas tú sobre esta historia, qué habrías hecho en el lugar de Fernanda, o si has vivido algo similar en tu propia familia. Tu experiencia puede ayudar a otros. Si este video te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre el valor de honrar a quienes nos dieron la vida. Nos vemos en la próxima historia.